básicamente vamos a empezar viendo el tema de los servicios. Y dentro de los servicios vamos a entrar con el tema de bombeo, drenaje. Drenaje para el caso de una mina y para una industria sería bombeo. Bueno, entonces, a ver, ahí les comparto el PowerPoint. Toda la pantalla y compartir. Bien, entonces vamos a ir acá al archivo. Este archivo tengo ya. Y vamos a entrar en la parte de las bombas, uno de los servicios importantes dentro de la minería y en otras industrias también, ¿no? Vamos para la parte de la industria alimenticia, la industria de siderúrgica, y bueno, y así todas las diferentes industrias que tenemos, en mayor o en menor medida siempre requieren bombas para traspasar líquido, ya sea una solución, puede ser agua o alguna solución que sea necesaria, por el caso para el procesamiento de los minerales. Lo que bombean es una pulpa, que no es otra cosa, el mineral dentro de un fluido, bueno, reactivos, santato, depresores, floculantes, bueno, diferentes reactivos, y está dentro de una solución acuosa, está inmerso el mineral y hay que bombear para cumplir las diferentes etapas del proceso. Eso sería en la industria. Después en la industria lechera, en la industria siderúrgica, alimenticia, siempre necesitamos un elemento para traspasar o trasladar un fluido. Y ese fluido, ¿qué es lo que necesitamos? De llevar de un punto inferior a otro superior. Cuando es esa la necesidad, entonces hacemos uso de un aparato que se llama bomba hidráulica, que tienen la propiedad de convertir la energía mecánica en una energía de presión que le transmite al fluido, al agua, bueno, al fluido que se esté bombeando. Eso es lo que hace una bomba. Transforma energía mecánica en una energía hidráulica. Bueno, entonces, como les mencionaba, esto está no solamente en la industria, sino también en nuestra vida doméstica, cotidiana. Siempre en mayor o en menor medida requerimos impulsar sustancias a través de un conducto. Y para ese caso usamos la bomba. Y el objetivo entonces, redondeando el tema, es que ¿cuál es el objetivo principal de la bomba? Aumentar la energía del fluido, principalmente en energía de presión interna. Bueno, estas bombas en la parte minera es usada para el tema de drenaje, o sea, la evacuación de agua de la mina. Después, para el suministro de agua hacia la mina, siempre o es conveniente hacerlo por gravedad.
Entonces, para hacer eso, tenemos que acopiar el fluido, en este caso el agua, en un punto alto, para que de esa manera yo pueda distribuir a todos los frentes de consumo sin hacer uso de una bomba. Por el tema de regulación de presión, por el tema de costo, de facilidad, siempre es conveniente hacer uso de la gravedad. Pero para ello yo tengo varios afluentes o varios arroyos y yo tengo que acopiar en un lugar a donde se unan la mayor cantidad de estos arroyos, pequeños arroyos, y de ahí bombear a una parte más alta. Y de ese punto más elevado, ya acopiado en un tanque, distribuimos. Y es por gravedad. Entonces, eso es una facilidad. De esa manera suministramos el agua, proveemos el agua a los diferentes frentes. Lo que hacen acá en los domicilios, que ustedes, del agua de consumo que tenemos en nuestras casas, ¿qué hacemos? De una red principal nos conectamos, pero esa red principal seguramente tiene un tanque mediante una bomba, o si está naturalmente sin necesidad de una bomba es porque los arroyos están en la cima, en la montaña, en la parte más alta. Pero si no ocurre así, nosotros con una bomba tenemos que llevarlo a una parte más alta. Y de ese punto más alto se va a distribuir todo por gravedad. Acá en San Salvador tenemos aquí en la zona de Alto Comedero, tenemos zona Yala, en Palpalá también tenemos cerca del municipio, por ahí tenemos unos tanques australianos, hay diferentes tanques. Bueno, la finalidad es llevar todo el agua a un punto más alto, para que de ahí se distribuya todo por gravedad. Bueno, ese es el objetivo de estas bombas. Y estamos viendo nosotros que es necesario, fíjense acá le estoy diciendo del uso doméstico que tenemos, y hace falta una bomba para llevar a un punto más alto. Y ahí en ese traspaso o en ese traslado del agua, vamos a hablar concretamente del agua, de un punto que está a una cota más baja hacia un punto que está a una cota más elevada, aplicamos la ley de la conservación de la energía, que sería el teorema de Bernoulli. O sea, las tres energías, la suma de las tres energías se mantiene de un punto hacia otro. Entonces nosotros tenemos acá en la parte baja un fluido, vamos a hablar de agua, y lo llevamos hacia arriba, estamos impartiendo a ese sistema, le estamos agregando al llevarlo hacia un nivel más superior, le estamos proveyendo o agregando al sistema energía potencial. En punto más bajo lo estamos llevando a un punto más alto. Bueno, después ya seguramente cuando avancemos en este tema, vamos a terminar recordando nuevamente el teorema de Bernoulli que hemos visto en mecánica aplicada, a los chicos que han visto, y acá en máquina es una aplicación de ese teorema. Bien, nuestro objetivo es ver el tema de bombeo, drenaje, todo completo, no solamente conocer el tipo de bomba, porque como está puesto así el tema bomba, uno puede interpretar como que vamos a ver el tipo de bomba, la clasificación de la bomba, sí, vamos a ver eso, pero también qué es lo que hay que calcular cuando necesitamos un sistema de bombeo, qué vamos a tener en cuenta, qué vamos a calcular, cuál es el objetivo final. Eso tenemos que tener bien presente. Entonces, vamos a empezar realizando una clasificación.
Sí, Antes de adelante. avanzar, yo le quería preguntar, o sea, ¿yo acopio arriba el agua para bombearla hacia abajo o al revés? No, usted este, no puede ir en contra de la gravedad. O sea, usted, todos los fluidos que están en la parte más baja, imposible va a ser que ellos vayan a una parte más alta. No es posible. Entonces, para hacer ese trabajo, para que vayamos de un punto más bajo a un punto más alto, necesitamos una bomba. Ahí la utilidad de la bomba. Porque agua así naturalmente no va a ir de un punto más bajo a un punto más alto. Y después, teniendo ya en la parte más alta, ya lo distribuyo a todos los consumidores. Y también pasa en los hogares de ustedes, tienen un tanque, el tanque de agua, que es justamente, ¿por qué tenemos ese tanque de agua nosotros? Si en la fuente, el que distribuye el agua, agua de los Andes, tiene el tanque en un punto más alto que todos los tanques de ustedes, excepto los departamentos, edificios que hay que bombear. Pero después, por lo general, la fuente, el agua de los Andes, tiene los tanques más grandes y todos sus tanques están en una cota por encima de la cota de los tanques que tienen ustedes. Entonces, el agua que viene del agua de los Andes, del tanque grande que se distribuye y llega a su tanque, debería llegar sin problema. No debería tener problema. Pero entonces dirán ustedes, ¿para qué ponemos un tanque? ¿Sabe para qué ponemos un tanque? Porque son tantos los consumidores, algunos se ven más beneficiados que otros que están en la zona más baja, tienen más diferencia de altura, tienen más energía potencial. Entonces, el agua siempre tiende a ir para el camino más fácil, va a tender a irse para ahí y, y el consumo no es parejo, a lo mejor hoy están consumiendo, o digamos, hay veces también vamos a tener picos, y usted va a abrir la canilla y no va a llegar o llega muy poquito, y usted necesita tener, cuando abre su canilla de la ducha o de la pileta, necesita usted tener un flujo continuo. Si usted no tendría ese tanque, el flujo que va a venir va a ser muy variado, va a salir con muy baja presión, porque puede darse que sea un pico al mediodía o en la tarde, está haciendo mucho calor, y los consumos son más elevados, y entonces las zonas que están más altas o que hay muy poca diferencia de cuota entre el proveedor, que sería Agua de los Andes, y usted, si es poca la diferencia de altura, va a ser muy, se va a resentir más ahí. Lo que está en la parte más baja tiene más energía o la diferencia de altura es más grande, entonces hay más energía potencial y ellos van, el agua va a tender a irse para ese sector. Pero para subsanar o para dar solución a esta situación, lo que hacen es poner un tanque. De esa manera, usted va a haber momentos que hay pico, el tanque se va a cargar poquito. Y hay momentos que no hay pico, el tanque va a llegar más agua. Y usted no va a sentir esa variación, porque está lleno su tanque, el tanque que tiene en la casa, y de ahí se distribuye. Usted abre, en todo momento va a tener agua, en todo momento va a tener igual presión, porque el tanque no se mueve, está ahí, y ese es el que está dando la presión ahora. Bien, eso sería entonces, ¿cuál es la finalidad? La aplicación que nosotros necesitamos es lo que les estoy mostrando. Y hay algunas circunstancias donde el tanque, en el caso de la puna, vienen las vertientes, van directamente a un tanque grande y hay distribuir hacia abajo y no hay problema, no hay necesidad de contar con una bomba. Pero acá en San Salvador sí, estamos en una zona baja y el proveedor no está muy alto
y hay que bombear el agua hacia el tanque grande, que en este caso sería agua de los Andes. Esa es una de las utilidades de la bomba. Después otra en la parte minera para el tema de evacuar, o ahí lo llamamos drenaje, porque el agua es sacar el agua que tenemos en nuestra mina, que está molestando para toda actividad. Y después también utilizamos bombas en las partes de la industria, en las plantas de proceso, y también ustedes van a escuchar hablar mucho del tema de los equipos. Los equipos, los automóviles, o más que nada equipos viales, equipos de fuerza, que puede ser una pala cargadora, puede ser una retroexcavadora, es el sistema de accionamiento del balde, o del balde de la pala cargadora, o de la cuchara, de la retroexcavadora, son todo mediante un sistema electrohidráulico, o sea, todo mediante presión de aceite hacemos mover un cilindro. Y para esto se van a requerir muchísima presión. Entonces van a ser otro tipo de bomba, pero siguen siendo bombas. Y ahora vamos a ver cuál tipo de bomba se ocupan ahí y cuál tipo de bomba ocupamos en la parte minera. Bueno, acá hacemos una clasificación en dos grandes grupos de bombas. Una son las dinámicas, otra las de desplazamiento positivo. Bien, las dinámicas también se las conoce como de desplazamiento negativo. Van a escuchar ustedes también así hablar en otro tipo de clasificación con otro nombre, pero esos son los dos grandes grupos. Entonces, dinámicas o de desplazamiento negativo, y las otras son de desplazamiento positivo. Bien, esas que están dentro del grupo de dinámica o desplazamiento negativo, se dice así, ¿por qué? Estas bombas varían. Si hacemos una gráfica de esta bomba, una de las características, perdón, me olvidaba antes que nada, las bombas tienen curvas características para yo poder seleccionar la bomba más apropiada. Primero, tenemos que distinguir dos tipos, una que desplazamiento positivo, otra de desplazamiento negativo. Las de desplazamiento positivo, la gráfica entre el caudal y la altura no varía la presión. La presión no varía con el caudal. Me da casi una línea recta. En cambio, las de desplazamiento negativo, y dentro de las negativas, la que tiene más representación es las bombas centrífugas. Esas varían el caudal con la presión. Y bueno, ¿cómo es esto? Entonces, supongamos tener una bomba de desplazamiento positivo. Si yo a esta bomba le cierro la válvula de salida, porque una bomba, todo tipo de bomba, ya sean las de dinámica o de desplazamiento positivo, tienen un hueco, un conducto o una admisión, y otro conducto de expulsión, de descarga. O sea, tienen dos huecos, dos salidas, una entrada y otra salida. Entra el fluido y bueno, entra en el interior de la bomba, y ahí se le provee de energía de presión y sale por el otro extremo. Bueno, entonces, estas bombas de desplazamiento positivo, entra el fluido en la bomba, y si yo cierro la descarga de esa bomba, la parte de la salida, que lo puedo hacer mediante una válvula, entonces, al seguir funcionando la bomba,
Y como esta bomba, su trabajo básico es agarrar el fluido en la parte de la admisión y llevarlo a una cámara, y en esa cámara, que está cerrada o hermética, empujarle hacia la salida. O sea que atrapa un volumen fijo y lo comprime y de esa manera lo da presión y lo empuja hacia la salida. Pero si nosotros en la salida ponemos una válvula y cerramos, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar tanto la presión que va a poner en juego o en riesgo la integridad física de la bomba. O sea, va a llegar a explotar esa bomba. Porque agarra un volumen determinado y a ese volumen determinado lo empuja para el otro lado, pero si está cerrada la válvula de salida y sigue agarrando más líquido y sigue empujando, no va a cambiar el caudal de salida de la bomba y la presión va a crecer enormemente, que va a poner en riesgo la integridad física de esta bomba. Entonces, para eso, estas bombas de desplazamiento positivo han sido ideados válvulas de seguridad, de tal manera, cuando ocurra eso, tenga un desvío para que no se rompa la bomba, no se destruya la bomba. Esa es una de las características de esta de desplazamiento positivo, que agarran el fluido, lo meten dentro de su cámara, ya vamos a ver en detalle algunas de estas para explicar cómo es el funcionamiento. Y después lo expulsan, agarran un volumen fijo. Y ahora, o desplazamiento negativo, también tienen así una parte, la admisión, y la otra parte, la descarga o la impulsión. Entonces, agarran, pero como este sistema de bomba es dinámico, si hablamos de las bombas centrífugas, el que genera o el que provee la energía al fluido es el impulsor, que tiene así una especie de álabes para proveerle energía al fluido. Entonces, esos álabes o ese impulsor tienen un espacio considerable entre ese impulsor y la carcasa de la bomba. Entonces, cuando está funcionando la bomba y nosotros hacemos la misma prueba que en el anterior grupo de bomba, cerramos la válvula de salida, la presión no va a incrementar. Lo que va a pasar va a ser que va a disminuir el caudal hasta hacerse cero. A pesar de que sigue moviéndose la bomba, sigue moviéndose el impulsor, y llega un momento que el caudal se hace cero, no empuja. Y eso se debe a que hay espacio entre el impulsor y la carcasa, y eso hace como que recircula el agua, como que hay desplazamiento, lo que no ocurre con esta bomba de desplazamiento positivo. Esas bombas, el espacio que hay entre el pistón, hablando de reciprocantes, y la carcasa, es nada, es insignificante. Y las otras no, tienen un espacio más considerable. Entonces, si cerramos la válvula ya, va a significar que estamos en un caudal cero, que no está impulsando nada. Y también, o sea, se ve afectado la presión y el caudal. Y no crece tanto la presión, sino que baja el caudal. Bueno, dentro vamos a ver de estas bombas, de estos dos grandes. Ustedes tienen que acordarse estos dos grandes grupos de bombas: dinámicas o de desplazamiento negativo, las otras de desplazamiento positivo.
Y estas dinámicas, como su nombre lo dice, son dinámicas, son de movimiento. Estas de desplazamiento positivo son de un volumen fijo en una cámara, que ya vamos a ver, la del pistón, por ejemplo. Bueno, las representativas del grupo de las bombas dinámicas son las centrífugas, las que usamos en la parte minera nosotros, es la centrífuga. Y la que usan los equipos, las palas cargadoras, las retroexcavadoras para mover el cilindro, o incluso un camión para volquetear material, tiene que levantar la tolva o la caja o la tolva del camión, y eso lo hace mediante unos cilindros, y esos cilindros son empujados con un fluido, y ese fluido es accionado por bombas, y esas bombas son bombas de elevada presión, son bombas de desplazamiento positivo. Bien, entonces vamos a entrar dentro del grupo de las bombas de desplazamiento positivo. No se olviden, ¿ahora está bien? Bien, ¿pueden ver bien ahora, chicos? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver bien? O sí, está... profe. En la anterior diapositiva que decía, justo ahí donde la tapaba la barra. Ah, totalmente. Gracias, profe. Bien. Entonces, ustedes recuerden que tenemos dos grandes grupos de bombas. Eso es bien claro. Después van a ver un montón de bibliografía acá dentro de este grupo de las dinámicas. Solamente los mencionan a la centrífuga y a las otras de paleta. Y acá dentro de desplazamiento positivo habla solamente del reciprocante, hablan del pistón y no hablan de otro, pero esto está hecho una clasificación más completita, pero que tiene que quedar bien claro que una es de desplazamiento positivo y la otra es desplazamiento negativo. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Un poquito les fui adelantando yo que agarran ambas bombas, ambos grupos de bombas son así. El cuerpito de la bomba tiene una cámara, bueno, tiene una admisión y una impulsión. Bueno, en las bombas volumétricas, esta es la que hablábamos recién, el desplazamiento del líquido se realiza en un proceso en el que se verifica desalojo periódico del líquido. ¿Cómo es esto? Tenemos una cámara y un pistón, a ver si está por acá, lo voy a mostrar. Ahí está. Este es doble efecto. Ahí está, podemos ver esto. Entonces, tiene por un lado la entrada del fluido a bombear. Y este de rojo que se mueve ahí, ese es el pistón. Entonces, y ese tiene una carrera, un desplazamiento fijo. Tiene entonces un volumen fijo. Entra, se abre la válvula de entrada, entra y después retorna nuevamente el pistón y se cierra la válvula de entrada, se abre la válvula de salida y así impulsamos. Es por eso que acá cuando nos dice la bomba es volumétrica, tiene un desplazamiento de desalojo periódico del fluido, porque impulsa y después espera que se llene la cámara y vuelve a impulsar, y si nosotros, esto es lento, podríamos ver que el agua el fluido se está bombeando de forma intermitente, y lo cual no es bueno, o no se requiere, o que bombee, pare, hasta que se llene la cámara, vuelta, bombee, vuelta, pare. Para eso, para dar solución a esto, se han creado esas bombas de doble efecto, que acá también estaba esta, por ejemplo. Entonces, tenemos un pistón. Cuando una cámara se está llenando, la otra se está vaciando. Entonces, en todo momento ya no vamos a tener ese corte, podría decirse, que impulsa, después espera que llene la cámara, vuelta, recién impulsa el pistón. En ese caso, al ser de doble efecto, se soluciona ese tema.
Entonces, el funcionamiento consiste en el paso periódico de determinadas porciones de líquido, como dijimos, desde la cavidad de aspiración hacia la bomba, ¿qué le provee en ese cambio? O sea, el cuerpo de la bomba tiene un hueco de admisión o de aspiración, el fluido entra ahí en la bomba y lo descarga por la salida, pero con un aumento de presión. El fluido entró con una presión y salió con otra presión. El elemento impulsor tiene un movimiento rectilíneo alternativo, que puede ser un émbolo o una membrana también, que está dentro de este grupo de las bombas de desplazamiento positivo. O también puede ser rotativo en el caso de engranaje. Bueno, todas las bombas de desplazamiento positivo, o también conocidas como bombas volumétricas, son autocebantes. ¿Qué quiere decir esto? Esto hay que tener en cuenta en la parte, en el drenaje, en la parte minera, que las bombas centrífugas que usamos, o las bombas de desplazamiento negativo, no son autocebantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dicen autocebante, quiere decir que la bomba puede funcionar con aire. En el momento que arranca, puede estar vacía la cañería, la bomba no tiene agua en su interior, en el seno de la bomba no hay nada, y la bomba tiene que aspirar, y recién va a crear el circuito, va a llenar la cámara y va a llenar todo el conducto recién. Estas bombas no se dañan, no se deterioran, pueden girar con aire y después, bueno, generan el vacío y la circulación del fluido. Por eso se dice que son autocebantes, que no necesitan tener el fluido en el momento del arranque. Pueden funcionar con aire y de esa manera aspiran al líquido. Es bien clarito, una característica de esta bomba volumétrica o de desplazamiento positivo. Otra cosa, no tienen límite de presión máxima de impulsión. Yo les decía que esta bomba, si uno grafica una gráfica en un plano donde el eje vertical tengo la presión, en el eje horizontal el caudal, me da una línea recta vertical. Esta presión de salida puede llegar a valores que ponen en peligro la integridad física del bomba si es que el conducto de escape se cierra completamente, lo que yo le mencioné. Entonces son bombas de alta presión, bombas de desplazamiento positivo. Son bombas usadas en la parte, por ejemplo, de los equipos, bombas que trabajan con aceite. Acá también menciona entonces que yo les dije anteriormente que se va a requerir una válvula de seguridad para que por algún error se haya tapado o cerrado el conducto de salida, la bomba no incremente su presión y tenga un alivio, una válvula de seguridad. Bien, eso sería de forma genérica el funcionamiento de las bombas de desplazamiento positivo. Y ahora, dentro de las bombas de desplazamiento positivo, tenemos las bombas de émbolo. Básicamente es como el cilindro de los motores de combustión. Bueno, vamos, el líquido entonces es desalojado de las cámaras de trabajo por el movimiento alternativo de un pistón, de los que yo les mencioné. Acá tengo el doble efecto. Tengo un pistón que va y vuelve. Ve, eso. Los de estar rojo se está moviendo el símbolo ahí, pero ese puede ser justamente un pistón que luego articulado mediante biela, bueno, un montón de otros accesorios. El tema es que
Dentro de un cilindro se mueve un émbolo. Bombas de émbolo. Movimiento alternativo de un pistón, claro. Va, se llena la cámara y empuja recién. Accionado por un mecanismo biela, manivela, aunque también se pueden utilizar otros mecanismos como levas, excéntricos, también. Bueno, en las bombas más usuales existen válvulas de aspiración y de impulsión que sirven para regular el movimiento del líquido a través de la cámara de trabajo. Bueno, entonces, como estábamos dentro de las bombas de desplazamiento positivo, estas bombas de émbolo es una particularidad de esa bomba. Y por ende también, como lo dice acá en el último apartado, que son bombas que sirven para crear presiones de miles de atmósferas, que poseen mayor impulsión, mayor presión. Estas bombas de émbolo funcionan con revoluciones bajas, en el orden de 500 a 100 revoluciones por minuto. Entonces, debido a que funcionan con revoluciones bajas, tienen una marcha lenta y sus dimensiones van a ser muy grandes. Bien, ahí podemos tener entonces en la gráfica una bomba de desplazamiento positivo, tenemos un pistón, y esto, como le mencioné anteriormente, para subsanar la continuidad que debería tener un líquido y no bombear y parar, bombear y parar, porque podríamos ser muy rápido, pero igual se podría notar esa discontinuidad, y entonces para dar solución a esa discontinuidad se crearon estas bombas de doble efecto. Entonces en todo momento tenemos impulsión de agua y no se va a notar ningún efecto intermitente. Bueno, ahí podemos ver un poco una pequeña animación de cómo sería este tipo de bomba. Bueno, esas son las bombas reciprocantes, o están dentro del grupo de las bombas reciprocantes. Y las bombas rotativas también, otro grupo, pero el grupo principal son las bombas de desplazamiento positivo. Fíjense en la clasificación, hemos dicho bombas de desplazamiento positivo, y dentro de esas tenemos las bombas rotativas y las reciprocantes. Las que hemos visto anteriormente, la del pistón, la otra de la manivela, o sea, del émbolo, son bombas reciprocantes. Y ahora vamos a ver otro grupo de bombas que está dentro del grupo principal, que es bombas de desplazamiento positivo, que son las bombas rotativas. Bien, esta, como su nombre lo dice, el líquido se traslada en la cámara de trabajo debido al movimiento giratorio. Ese caso, ¿qué puede ser? Puede ser lóbulos, o pueden ser engranajes en una parte fija, y que sería el estator, y la parte móvil, que serían los engranajes o los lóbulos, las paletas. Bueno. Y acá tenemos entonces las bombas de engranaje propiamente dicho, están dentro del grupo de las bombas rotativas, y a su vez estas están dentro del grupo de las bombas de desplazamiento positivo. Entonces, como su nombre lo dice, consta de engranajes, dos ruedas dentadas. Los engranajes no es otra cosa que son ruedas dentadas iguales, que están adosadas al cuerpo de la bomba o la estator, o sea, la parte fija.
acá fíjense en esto, lo que está diciendo. El espacio entre el elemento y la carcasa es extremadamente pequeño. Y el material que se bombea actúa como un agente lubricante. La bomba nunca va a girar en seco, porque siempre vamos a tener agua. Bueno, una de las características de esta bomba es que no sirve para transportar sol. Se acciona por un motor eléctrico y gira a elevada velocidad. Bueno, estas bombas, todas las bombas, nosotros vamos a calcular la potencia de esa bomba. Y una vez que calculemos la potencia del trabajo que genera esa bomba, nuestro objetivo siempre es determinar la potencia del motor. Y una vez determina la potencia del motor, entonces uno ya puede hacer el cálculo o sea, para seleccionar la bomba. Puede ser el cálculo de la parte operativa. En las bombas tenemos que tener tres ítems a considerar para hacer un análisis técnico-económico. ¿Qué vamos a ver? La parte operativa, o sea, el costo operativo, cuando la bomba está funcionando, como yo les decía el día lunes, puede ser que yo tenga una bomba grande, tengo una potencia grande y sea una única bomba y yo impulse 200 metros. O puedo que tenga una bomba más chica, pero no va a ser una, ya van a ser varias, e impulso y hago el mismo trabajo. Entonces hay que sumar, en este caso, de las bombas pequeñas o bombas chicas, hay que sumar el consumo energético, la potencia de todas las bombas involucradas. Eso por una parte. Por otra parte, entonces yo estoy mencionando de tres costos que tenemos que tener en cuenta para la evaluación técnica económica de una bomba. Primero hemos hablado de la parte operativa, o sea, los kilowatt horas que hay que pagar o que vamos a generar. Vamos a gastar tantos kilowatt horas. Entonces yo puedo tener una bomba grande o varias bombas chicas o una bomba chica. Después el tema de, eso sería la parte operativa. Después el tema de la parte de inversión. Si yo compro una bomba grande, puede ser el mismo valor que unas 10 bombas chicas, no va a ser igual. Y después, ya como otro tema y muy determinante, es el tema del diámetro de la cañería, porque todo el fluido que nosotros vayamos a bombear va a ir por una cañería. Bueno, si yo pongo un diámetro pequeño, voy a tener el fluido cuando pase por ese diámetro pequeño de cañería, va a generar mucha fricción y me va a generar mucho consumo energético. Y voy a necesitar una bomba potente. Ahora, si yo pongo un diámetro más grande, voy a necesitar, o sea, ¿qué gano? Que el consumo energético va a ser bajo, que las bombas van a ser de baja potencia, pero el costo de metro de conducto de mayor diámetro va a ser más que el costo por metro del conducto más pequeño. Entonces, esas tres cosas hay que evaluar para cada situación de bomba. Primero, obviamente, yo me tengo que decidir por cuál grupo de bomba vamos a poner. Vamos a poner bombas de desplazamiento positivo o bombas de desplazamiento negativo. ¿Qué es lo que me brinda las bombas de desplazamiento positivo? Mucha presión y poco caudal. Y las bombas de dinámica o las de desplazamiento negativo me impulsan o son bombas características
para un caudal medio y una presión media y mucha variación entre la presión y el caudal. Entonces, ¿yo qué necesito? Mucho caudal, me inclino por esta bomba. Necesito mucha presión, me inclino por este tipo de bomba. Una vez teniendo bien en claro en cuál grupo de bomba estoy, ya debería ir acotando más. Necesito una bomba a pistón o necesito con bombas con engranajes. Y así vamos acotando. Bien, una vez que ya tenga eso, recién empiezo yo, estando ya dentro de una gama de bombas, a seleccionar y hacer la comparación entre las bombas que puedan existir. Y no vaya a hacer un análisis técnico-económico, más que nada un análisis económico, de un grupo de bombas con otro grupo de bombas que no tiene nada que ver. Una impulsan mucho caudal, otras impulsan baja presión, perdón, el otro mucha presión, bajo caudal. Bueno, ahí primero lo tengo que yo solucionar la parte técnica. Ir a cuál grupo de bomba me inclino, definir el grupo de bomba, después definir el tipo de bomba y ahí recién empieza el análisis económico. De estas bombas de engranaje, compro una o compro 10. Ahí empieza, en ese grupo, pero no con los otros grupos porque son dos bombas muy diferentes. El análisis económico va a salir mal. Y no puede ser que usted técnicamente pueda tener con un grupo de bombas o con otro grupo de bombas, tener la misma solución. Si una me está diciendo que es para mucha presión y la otra me está diciendo para presión media, entonces yo ya no puedo estar en los dos grupos de bombas. Bien, estas bombas, estamos dentro del grupo de las bombas de engranaje, crear presiones entre 100 y 150 atmósferas. Si uno necesita tener más presiones, entonces hay bombas de etapas múltiples. Y una de las desventajas que tiene este tipo de bomba es regular el volumen de trabajo. Bien, estamos refiriéndonos al tipo de bombas de engranajes, que son muy utilizadas por su bajo costo, tamaño reducido y, bueno, la durabilidad elevada. Bueno, estas de engranajes seguimos estando dentro del grupo de las bombas de desplazamiento positivo. Fíjense ustedes, estamos hablando de altas presiones y acá en el último apartado está diciendo este tipo de bombas son muy utilizadas para impulsión de aceite, lubricantes en las máquinas y en los sistemas de accionamiento hidráulico, lo que les mencioné anteriormente. Para mover los cilindros, eso del camión volquete, de una cargadora, es mediante presión de aceite y no se requiere mucho aceite. No se requiere mucho, pero sí mucha presión para poder elevar el cilindro. Entonces, estas bombas son apropiadas para eso. Bien, que les quede bien claro que hay dos grupos de bombas. Eso tiene que quedar bien claro. Bombas de desplazamiento positivo y de desplazamiento negativo. ¿Qué proveen las otras? ¿Qué proveen una u otra? Las de desplazamiento positivo son para altas presiones y caudal bajo, y las otras no. Incluso manejan caudal y presión media, o sea, en términos medios. Bien, todas las bombas, cualquiera sea, está caracterizada por sus curvas características, como su nombre lo dice. Entonces, uno
ya define el grupo de bomba, y una vez que define el grupo de bomba, vean, perdón, antes que nada uno hace el cálculo de todo, la parte de todo el sistema, y ahí le va a decir usted cuánto caudal necesita y cuánto de presión manométrica necesita. Y en base a eso usted ya dice, la presión es mucho, o la altura, o la presión manométrica que se requiere es mucho, entonces me voy a inclinar por este tipo de bomba. O dice, no, no es mucho. Bueno, estando dentro del grupo ya, vamos a suponer que no es mucho, no es muy elevado, estando dentro del grupo, de un grupo de bomba determinado, uno pide catálogos o fichas técnicas con sus datos de usted, los dos datos que usted tiene que dar al proveedor. Siempre el HQ, o sea, la presión y el caudal, en las condiciones, en la mejor condición o con la mejor eficiencia. Usted, ahí sí, usted puede tener una bomba que tenga un determinado impulsor, diámetro de impulsor, y va a impulsar la altura y el caudal que usted está requiriendo. Y va a haber otra bomba, también dentro de ese mismo grupo, que tiene a lo mejor el diámetro del impulsor más chico o más grande, y va a poder satisfacer a usted también a sus requerimientos que usted necesita, pero con otra eficiencia. Entonces, cuando uno ya tiene, primero define mediante el sistema cuál es usted el caudal y la altura que necesita, con esos dos datos, con esas dos informaciones, va a pedir al proveedor ficha técnica que de tal manera que para ese caudal y para esa altura tenga una bomba de buena eficiencia, porque va a haber otra bomba que también va a hacer lo que usted está pidiendo, pero a lo mejor con otra eficiencia mala o sobredimensionada o al límite, y usted no tiene que trabajar en esa zona. Bueno, entonces usted para comprar una bomba necesita esos dos valores, o sea, dos variables que están mencionadas acá en rojo, sea la altura y el caudal. También, repito, es un examen, un chico no me sabe responder esto. Para ir a comprar una bomba, ¿qué hace falta? La potencia la puede calcular ya. Si uno tiene estos dos valores, tengo el H y el Q, la potencia ya lo puede calcular. Y el proveedor, el que le está vendiendo la bomba, le va a pedir estas dos cosas. ¿Para qué caudal? ¿Para qué altura necesita? Altura de cabeza. Bueno, eso ya vamos a ver, pero H y Q le tienen que dar al proveedor. Después, si quiere, dele la potencia también, pero usted la potencia le va a dar después de hacer estos cálculos, que va a ser el producto entre H y Q. Bueno, entonces que quede bien claro eso, ¿no? Yo si necesito comprar una bomba, voy a necesitar estas dos variables. Bien. Y las curvas características de una bomba volumétrica, acabo de decirlo que tengo que tener estas dos variables. Bueno, pero para una bomba volumétrica, yo mediante esta expresión que aparece caudal igual a W por N dividido a 60, que el W, que es el volumen suministrado por la bomba, bueno, con esta expresión uno va a poder determinar el caudal de una bomba en particular, pero el caudal que usted
va a ir a dar al fabricante, al proveedor, no es este que está acá, no es este de esta expresión, porque usted va a calcular de acuerdo a su necesidad. Vamos a hacer un pequeño cálculo, una simulación de cálculo. A ver, si yo necesito saber el caudal, primero tengo que entender que lo que es el caudal no es otra cosa que la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Verdad? 5 litros por segundo, 7 litros por segundo. Bueno, ese caudal, ¿cómo va a salir para usted? Vamos a suponer que usted está necesitando calcular una bomba para alimentar a la mina, que ahí tienen 20 perforadoras. Tienen 5 jumbos, troidones, volter, bueno. Y usted en su ficha técnica de la perforadora me va a decir cuántos litros por segundo consume esa perforadora. Entonces así empieza a sumar todas de las máquinas simultáneas que yo tenga y digo, este es el caudal. Y siempre con un margen para cubrirme por alguna eventualidad, un 20% más de lo que le dé el consumo. Porque usted está calculando para 20 perforadoras, pero a lo mejor mañana incrementan una más, dos más, entonces siempre hay que prever para estar cubierta una eventualidad que pueden incrementar la cantidad de perforadoras. Entonces usted tiene que abastecer a esas perforadoras, después, no sé, todos los consumidores. Así determino el caudal, no con esta fórmula. Esta fórmula es para el cálculo del fabricante, para que el fabricante grafique, con esta formulita va a graficar la curva esta que vemos acá, la real, la teórica. Eso va a fabricar, va a poder graficar. No nosotros, esta no es para calcular nuestro caudal. Yo quiero ir a comprar una bomba o necesito comprar una bomba, no voy a calcular el caudal con esta. Errores si alguien piensa hacer eso. Lo tengo que hacer de acuerdo a los consumidores o vamos a suponer, para alimentar o suministrar agua a toda la población de San Salvador de Jujuy. Y para ello vamos a tener que poner un tanque. También hay que dimensionar tanque, ¿eh? Vamos a poner un tanque en la parte más alta, no sé, Yala, ahí en la montaña, en Terma de Rey, bueno. Ahí tenemos que poner un tanque y de esa manera yo con ese tanque, al estar en altura allá, lleno ese tanque y de ahí saco cañería y todos los de abajo se alimentan por gravedad. Pero yo tengo que saber cuántas personas tengo, cuántos consumidores, para lavar autos, para consumo, para todo tipo donde se requiera el agua. Yo tengo que sumar todos esos consumos, esos caudales y decir, bueno, este es mi caudal que yo necesito. Entonces, en base a ese caudal, también yo puedo debo dimensionar el tanque. ¿Qué tamaño debería ser el tanque? Bueno, el tanque, aparte de dimensionar de acuerdo al consumo, también cuando uno va a dimensionar el tanque, tiene que prever que un día va a fallar la bomba y por lo menos el tanque tener un pulmón o una espalda para soportar mínimo un día, ¿no? A veces hay que hacer el mantenimiento de la bomba y entonces no puedo yo parar el bombeo y dejar sin agua toda una población. Eso hay que tener en cuenta cuando se dimensiona el tanque. Tengo que prever por lo menos un día. Y además, cuando ustedes vayan y dimensionen todo su sistema de bombeo, tienen que poner dos líneas, una en stand-by y la otra operativa. Si se para por algún desperfecto, entra a operar la otra. Y ya estoy revisando la bomba que sufrió un desperfecto, o a lo mejor un repuesto que lo tengo que comprar afuera. Todas esas cosas hay que prever, esa visión necesito que ustedes tengan en el tema esto de máquina. Si bien es cierto, bomba
es muy cotidiano, no es nada netamente minero, está todo a la industria. Estamos viendo, fíjense en el ejemplo que le estoy dando, es de la parte para consumo de toda una población. No tiene nada que ver con la minería y estamos hablando de bombas. Entonces, véanlo así, de un espectro amplio, pero con esa visión de que diseña un sistema de bombeo. El tanque debería tener un pulmón, debería tener una espalda, una sobredimensión para poder superar algún inconveniente que yo tenga. Las líneas deberían ser dos, una en stand-by y la otra operativa. Si es línea principal, tendré parada una bomba, invertiré en otra línea, pero es necesario hacerlo. Porque si deja de funcionar una bomba, entra en operación inmediatamente el otro. Bueno, ya me estoy desviando el tema también, pero es importante, eso es lo que yo les voy mencionando. Entonces, usted va a ir al proveedor con dos variables. El caudal, y ya les acabo les dije cómo van a determinar el caudal, de acuerdo a los consumidores. Y después la presión, la altura manométrica, no la altura geodésica, metística, altura manométrica o presión manométrica, es como comúnmente se conoce. Bueno, esta altura está conformada por el desnivel entre un punto y el otro. O sea, si usted quiere elevar agua desde un punto A hasta un punto B que está más arriba, entre esos dos puntos, el agua no va por gravedad, tiene que ir por una bomba para subir a la parte más alta. Vamos a hacer el ejemplo de un edificio, de un departamento, de una torre de departamento. Entonces, usted tiene que hacer llegar el agua a un tanque que va hasta arriba, en el último piso de la torre. Hacer llegar el agua hasta ese nivel. Entonces, usted va a necesitar una bomba. Bien, el caudal lo puede sacar en base a todos los consumidores del departamento, cuánto debería consumir por persona, y en base a la dimensión del tanque. Bueno, el caudal ya está. No es por esta forma, les repito, y me canso de repetirlo, y siempre caen en la misma, que quieren determinar el caudal por ese caudal que aparece en la fórmula es para el fabricante, porque ahí está la velocidad, el volumen suministrado por la bomba, que sería la cámara, la velocidad, los RPM que tiene el eje, bueno, eso es para el fabricante. Usted necesita darle dos variables al proveedor, al fabricante, o que va al vendedor de bomba. Le da el caudal, que ya hemos dicho cómo determinar, y le tiene que dar la altura. Bueno, la altura o la presión se conoce como altura manométrica, se conoce como presión manométrica, no es otra cosa que la altura que hay hablando del ejemplo de una torre de departamento. Entonces el desnivel que hay entre la planta baja y el tanque tiene un desnivel, y a esa altura física o geodésica hay que sumarle la altura por pérdida de carga, porque el fluido va a ir por una cañería, y ese fluido, que en este caso es agua, va a ir rozando en las paredes y se pierde energía ahí. Entonces, en lugar de pedir una bomba, vamos a suponer que tiene 20 metros el desnivel entre el piso y la torre, en lugar de pedir una bomba que sea de 20 metros, probablemente sea de 30 metros, porque 20 van a ser para superar el desnivel que existe entre un punto y el otro, y 10 metros para superar las pérdidas de carga. Por fricción, pérdida de carga localizada, bueno, que eso íbamos a ver
en este tema, ya cuando diseñemos el sistema de bombeo, ahora vino a colación porque aparece HQ que usted debería darle al fabricante y usted va a dar el caudal, que hemos dicho cómo lo calcula, y va a dar la presión o la altura manométrica, también le he dicho cómo calcula. Pero el fabricante hace uso de, o realiza gráficos como el que vemos acá, con caudal y presión, en el eje vertical o en el eje la Y tenemos alturas manométricas y en el eje horizontal el caudal, y esas curvas nos van a dar a nosotros. Y nosotros vamos a trabajar sobre esa curva cuando ya estemos decididos que este tipo de bombas vamos a usar y vamos a pedir las curvas estas. Bueno, entonces, el fabricante nos da las curvas características de H y Q, pero el Q lo va a determinar con esta expresión. Y hemos dicho que el caudal no dependía de la altura para las bombas de desplazamiento positivo. Por eso es que aparece una línea recta en la teoría y en la realidad un poquito desviada. Bueno, el fabricante es una cosa y lo que usted va a dar al fabricante es otra cosa. O sea, son las mismas variables, pero su requerimiento es otro. Bien, ahí dice entonces que las curvas características teóricas de estas bombas para dos números de revoluciones distintos indican que teóricamente me da una línea paralela al eje de la Y y que en realidad al haber fugas, pequeñas fugas, no es tan así que sea vertical. Por eso es que en la realidad nos da un poquito desviado de la vertical. Esa es la curva característica de estas bombas de desplazamiento positivo. Ustedes ven que para un mismo caudal pueden tener infinita altura. Y lo más común de estas bombas es poner al revés, el caudal en el eje vertical y la altura en un eje horizontal. Y después uno, ¿qué es lo que hace? Cuando nos dan estas curvas, yo solapo sobre estas curvas la gráfica del sistema de bombeo. Y donde se cortan es el punto de operación. Y ese punto de operación tiene que estar en la zona de mejor eficiencia, para decir, elegí la bomba correcta. Bueno, eso es en cuanto a las bombas de desplazamiento positivo, con las pautas generales, lo necesario, y ustedes pueden ampliarlo, hacer sus propios apuntes, enriquecer el tema. Esto es las pautas generales, bien claro, bien concisas. Y ahora entramos a lo que es las bombas dinámicas. Dentro de las bombas dinámicas, como dice acá, se impulsan líquidos solo hasta determinada presión. Lo otro es para muchísima presión. Esto tienen o se impulsan líquidos hasta determinada presión. No son altas las presiones. Bien, las más comunes o las representativas que yo le decía eran dentro de las bombas dinámicas, o también podría haber puesto acá bombas de desplazamiento negativo, son las bombas centrífugas. Y después otra alternativa también están las de hélice. Si uno se fija en la clasificación, abarca más. Bueno, las bombas centrífugas, que es la más representativa de todas las bombas dinámicas. Después de acá
se derivan de flujo axial, de flujo centrífugo, variantes, pero la que es representativa de la bomba dentro del grupo de las bombas dinámicas o de las bombas de desplazamiento negativo son las bombas centrífugas. Y lo que vemos acá así en el gráfico es un esquema genérico y completo. No está a escala nada, pero sí está completo. Todos estos accesorios que uno tiene, a ver qué es lo que está faltando ahí, válvula de retención, válvula de pie, bueno. Uno ve, está completo. Entonces, tenemos a la bomba que está sobre una plataforma. Estas bombas, las centrífugas, hay que poner una base fija. Entonces, montamos a la bomba ahí y acá vemos a la bomba en el gráfico, en este esquema, que tiene el motor eléctrico aparte. Después lo que gire, el eje del motor gira y le transmite el movimiento al eje de la bomba. Bueno, esto es una bomba centrífuga. Y tenemos acá una zona, necesitamos impulsar líquido de la parte más baja hacia la parte más alta. Un tanque que está acá abajo a un tanque que está acá en la parte superior. Bien. Acá tenemos una cañería de admisión, podría decirse, o acá le han denominado altura de succión. Bueno, es la parte de la cañería que está desde donde toma el líquido la bomba hasta el eje de la bomba. Eso es lo que se llama altura de succión. Y después tenemos una altura de elevación o altura de impulsión que va desde el eje de la bomba hacia la descarga de la bomba. Bien. Y después acá ven codos, llaves, diferentes tipos de llaves. Bueno, acá hay dos válvulas que siempre es recomendable que lleven esa válvula. ¿Por qué? Hay una que dice válvula de retención y otra que dice válvula de pie. Estas bombas, las centrífugas, a diferencia de las bombas de desplazamiento positivo, no son autocebantes. O sea que no pueden o no deben trabajar en vacío, con aire. En el momento que arranque la bomba tiene que estar cargado con fluido. Porque si no, se va a destruir la bomba. Entonces, esa es otra característica a remarcar para cuando vayan a estudiar estas bombas centrífugas que están representando a las bombas dinámicas o a las bombas de desplazamiento negativo, no son autocebantes. ¿Qué quiere decir que no sean autocebantes? Que no funcionan con aire. En el momento de arranque debe haber líquido en el seno de esa bomba. Y por eso la importancia que tiene que tener esta válvula de pie que dice acá. De tal manera que cuando apagamos la bomba o se corta la energía por algún motivo, toda la columna de agua, si no tendría esta válvula de pie en la parte baja, ¿qué va a pasar? Que se va a descargar todo el agua y después necesitamos hacer arrancar a la bomba, hacer funcionar la bomba, va a estar todo vacío y esa bomba no tiene que funcionar así. Bueno, bien clarito.
esa es la finalidad de la válvula de pie. Después, un poco arriba, vemos que dice válvula de retención. Bueno, tanto la válvula de retención como la válvula de pie, el funcionamiento de la bomba, de la válvula, es que son válvulas de compuerta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dejan pasar el fluido en un solo sentido. Son como compuertas, como dos puertas, como una puerta de dos hojas. Entonces, cuando impulsamos líquido, se abren esas y se cierran después. Si dejan de impulsar líquido, se cierran y no entra más líquido. De la parte superior no va a entrar más líquido. Y lo mismo acá, en la válvula de pie, cuando la bomba acciona, hay circulación de fluido, hay succión, y entonces se abre la válvula. Esa válvula de pie, la válvula de retención, actúan automáticamente. O con bisagra, solamente que dejan pasar el fluido en un solo sentido. La válvula de pie, ya hemos dicho que su finalidad es que no se descargue toda esta columna y que la bomba quede siempre con agua. La válvula de retención es la misma, igual que la válvula de pie, pero la finalidad es otra. En este caso, la finalidad de la válvula de retención es hacer que no se corte la columna de agua. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que es una columna elevadísima, 100 metros, que hay que impulsar 100 metros. Cuando se corta la energía eléctrica, el líquido que estaba subiendo deja de recibir aporte de la bomba, de la energía que le estaba dando la bomba, empujando, cortó la energía y bueno, se corta la columna de agua. Y esa columna de agua, si es de 100 metros que se corta, calculen ustedes una masa de agua que cae desde arriba 100 metros, haría girar al revés a la bomba, le destruiría la bomba. Entonces, para evitar eso, la válvula de retención se cierra. De esa manera, no vamos a dañar a la bomba. Esa es la finalidad de la válvula de retención. Y la válvula de pie, para que no se descargue toda la columna, que la bomba esté con agua en el momento de arranque. Y la válvula de retención, para que cuando esté funcionando, se corta la energía eléctrica, no se separe una columna de agua y vaya a golpear la bomba. Y generaría el fenómeno que ustedes lo deben haber estudiado o visto, que se llama el golpe de ariete, que es una sobrepresión de una masa de líquido que se descuelga, que se separa, va toda una columna por una cañería y de repente se separa una masa de agua y va y golpea contra las bombas, las cañerías, todo. Entonces uno trata de tener una válvula de retención. Y después hay una llave. Bueno, esa llave puede ser como para purgar, otro tipo de uso se le da. Entonces, lo que estamos viendo acá es un esquema general de una bomba centrífuga. Bien, en este caso de las bombas rotodinámicas, el agua se desplaza por la acción del mecanismo y de impulsor, o sea, de un rodete impulsor, que está en la parte, en la entrada del fluido, que tiene un movimiento giratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las bombas centrífugas utilizan la fuerza centrífuga inducida al líquido
por un impelente con paletas que giran a alta velocidad dentro del cuerpo de la bomba. Si vemos en un gráfico, es esto. Las bombas, los ventiladores centrífugos son más o menos el mismo principio. Entonces, el agua entra, o el fluido entra de manera axial al eje de la bomba del rodete que está girando, concordante con ese eje, y después el agua toca el rodete y por la forma que presenta ese rodete, el fluido adquiere una trayectoria centrífuga, como yéndose a la periferia de la bomba. Y de esa manera sale la bomba, es impulsada por el fluido, es impulsado por la periferia y sale hacia la descarga. Bueno, ahí podemos ver también, fíjense en un rodete o un impulsor que tenemos acá en la parte inferior, por la forma que tiene, le imparte al líquido una trayectoria centrífuga. Le imparte energía al líquido. Bueno, y las curvas características de esta bomba es muy diferente a las curvas características de las bombas de desplazamiento positivo. En las de desplazamiento positivo era prácticamente una línea vertical, casi. En la teoría era una línea vertical. En la práctica era un poquito desviada a la vertical. O sea, me estaba dando una sensación que el caudal no variaba con la presión. Pero en este tipo de bombas, en la centrífuga, las curvas características es de la manera como estamos viendo acá, la de color azul. Fíjense que el caudal varía con la presión, no es una línea vertical o semivertical. Uno tiene en el eje horizontal el caudal, en el eje vertical la presión, y me da una curva más aplanada, nada que ver con la otra. Y entonces, eso es importante saber. Y acá está variando mucho el caudal con la presión. Bien. Las curvas características no solamente son H y Q, o sea, presión y caudal, sino que también tenemos eficiencia, potencia y el AMPA requerido. Bien. ¿Qué es lo que? Bueno, acá tenemos un gráfico donde tenemos H, dice así, bueno, es el mismo que el gráfico de color azul. HQ, bueno, ¿sí? Me indica cómo varía la presión con el caudal. Si la bomba impulsa más caudal, y la bomba no tiene esa propiedad de crear más potencia, entonces, si impulso más caudal, voy a impulsar menos altura. Así, clarito. Si impulso más presión, voy a impulsar menos caudal. Así, intercambio una por otra. Eso me indica una curva HQ. Y la bomba también, dentro de sus curvas características, me incluye la eficiencia. Acá vemos un gráfico de la eficiencia, que si empezamos con bajo, bajo y alto, alcanza un punto alto y después ya empieza a decrecer. Bueno, yo tengo que buscar en la parte más alta o cerca de la parte más alta. Ahí tiene que estar mi punto de operación. Y después en la parte, acá también en el mismo gráfico se ha dibujado la potencia. La potencia de la bomba, claro, y uno también lo puede calcular. Calcula multiplicando H por Q y la potencia, sabiendo el rendimiento, puede fácilmente tener la potencia.
Pero igual los fabricantes me lo dan todo completo. Me dan HQ, el rendimiento y la potencia. Entonces yo tengo que hacer uso de esta. Y en la parte superior acá aparece NPSH. Esa es una sigla en inglés y en otras bibliografías en castellano lo van a encontrar con ANPA. Tenemos ANPA requerido y ANPA disponible. El ANPA, ¿qué es? Altura neta positiva de aspiración, o sea, esta alturita, la bomba, el H, cuánto puede succionar, porque yo no puede ser que esta cañería de succión o altura de succión sea de cualquier longitud, esa tiene que ser calculada. Bueno, entonces, esa es el AMPA. Pero acá hablo de AMPA requerido y AMPA disponible. El AMPA requerido es la que me da el fabricante. Me dice usted, necesite. Y el AMPA disponible es la que yo calculo de mi sistema. Y para que la bomba funcione bien, no vaya a cavitar, que ande bien la bomba, el AMPA disponible tiene que ser más que el AMPA requerido. O sea, el AMPA del sistema tiene que ser más que el AMPA del fabricante de la bomba. Este ANPSH es AMPA, está en inglés. Neta positiva, altura de succión, pero es altura neta positiva de succión. Bueno, un requerido es lo que da el fabricante. El disponible es lo que da mi sistema, como yo haga, como coloque las cañerías, todo eso. Depende del sistema. Lo otro del fabricante. Y para que una bomba ande bien, no cavite significa erosionar a la bomba. Cuando cavita, lo que se genera son burbujas de vapor y eso. El problema no es que se generen las burbujas, sino que cuando hay un descenso de presión, colapsan esas burbujas y ese colapso de esas burbujas lo que se traduce en erosión en los rodetes y lo van comiendo, destruyendo y al final cada vez la bomba está impulsando menos de lo que debería. Bueno, entonces hay que cuidar eso, el tema de la cavitación, ese AMPA requerido, AMPA disponible, se va a hablar mucho cuando veamos el tema de cavitación. Cavitar significa destruir la bomba de esa manera. ¿Y cómo lo percibimos nosotros cuando vemos que está impulsando cada vez menos, menos caudal, no se ha modificado ninguna característica del sistema de bombeo y está impulsando menos, coma, con el ruido, la bomba empieza a chillar cuando está cavitando? Bueno, esos son unos indicios que nos dan a nosotros que acá algo está pasando. Bueno, ahí seguimos viendo una bomba centrífuga y una bomba axial. Estas dos bombas están dentro del grupo de las bombas dinámicas o dentro del grupo de las bombas de desplazamiento negativo. Ahí tenemos las curvas características. Básicamente a nosotros nos interesan esas tres curvas. HQ o lo que dice acá, carga, capacidad, eficiencia y la curva de potencia. Esas son muy importantes para nosotros para definir, para ver cuál es el punto de operación de nuestra bomba, para ver si nos conviene esa bomba o compramos otra. Bueno, todo el trabajo técnico se basa en hacer uso de estas curvas. Bien, ahí tenemos, para el caso de las bombas centrífugas, yo les decía, una vez que nosotros seleccionamos la bomba, elegimos ya una curva HQ, una curva carga, capacidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno pide al fabricante le van a dar una cosa así como está acá, caudal a la altura de varios. Esto es para varias revoluciones por minuto. Y esas revoluciones por minuto también pueden ir acompañados
con el diferente diámetro del rodete. Pero acá la misma bomba, con un único diámetro, puedo tener diferentes características si tengo diferentes revoluciones. Acá estamos viendo 960, 800, 640. Fíjense, al cambiar las revoluciones ya me da otra curva HQ. Después, bueno, tener la potencia también para cada revolución, tenemos el rendimiento para cada revolución, y el último, fíjense, acá en el extremo, en la parte inferior, tengo curvas de ISO, rendimiento o rendimiento, sí, curva. Y encima de esas curvas se le ha puesto las curvas de capacidad HQ para diferentes revoluciones por minuto. Y ahí hemos definido con, por ejemplo, mi punto de operación para mi bomba que sea de 100. Ahí está en línea roja. Y esa me dice que yo voy a andar con un rendimiento del 70%. Y eso me está diciendo que no es muy buena la opción, la determinación de eso, porque yo tengo que esa bomba llegaría al 78%. Yo lo estoy solamente eligiendo con un 70%. Entonces debería optar por otro tipo de, tal vez la misma bomba, pero con otra revolución. De tal manera que ese punto de operación caiga en la zona de mejor eficiencia. Bien. Bien. A ver. Bien, chicos. Vamos a dejar ahí nomás. Porque ya vendría el tema de cañería o sistemas ya para entrar al sistema. Entonces, hemos llegado a definir los dos grandes grupos de bombas, desplazamiento positivo y negativo. Dentro del desplazamiento negativo, la más representativa es la bomba centrífuga. Pero a ver, cuando uno ya determinó cuál es la bomba, cuál es el grupo, ya se encuadra en esas curvas características. Entonces empieza a ver si es más las revoluciones, cuál sería el punto de operación. Las curvas características le da el fabricante. Capaz que el fabricante no le va a dar justo para usted, que usted va a ir con dos valores al fabricante, va a ir con H y con Q, y él le va a dar una gama y uno tiene que seleccionar cuál es la que mejor presta. Uno no elige para un punto de operación una bomba, sino para un rango. Usted puede exigir más a la bomba o puede exigir menos, bueno, pero un rango y no tan grande, un amplio. Si elijo un rango grande, una bomba no sirve para un amplio rango. Bueno, entonces ustedes al fabricante van con esos dos valores. Y el fabricante le va a dar más o menos cerca de esos valores cuáles son las mejores bombas que son las. Y ahí uno selecciona de acuerdo a las fichas técnicas con las curvas del fabricante, las que acabábamos de ver, que son muy diferentes las curvas de bombas de desplazamiento negativo, que serían las centrífugas, que las bombas de desplazamiento positivo. Las de desplazamiento positivo prácticamente. Bien, chicos, dejamos ahí nomás y nos vamos